Bueno, buenos días. Mi nombre es Alberto Saucedo, como ya lo saben, y el día de hoy vamos a ver lo referente al tema de biológicos, más específicamente los antifactores de necrosis tumoral. Dentro de la agenda vamos a hablar de generalidades de biológicos, incluyendo su historia, cómo se nombran estos biológicos y cómo se clasifican. Y que hablando específicamente de los anti-TNF, también vamos a hablar de cómo se clasifican, cuál es su farmacocinética y su farmacodinámica, cuáles son sus principales efectos secundarios, qué asociaciones medicamentosas tienen, cuáles son sus principales contraindicaciones e indicaciones. Bueno, empezando de lleno, vamos a empezar con las generalidades de los biológicos, empezando con su historia, la cual empieza con estos dos señores, el doctor George Kohler y el doctor César Milstein, quien en 1970 hicieron pues, un descubrimiento que pues, cambiaría todo y empezaría esta era como de biológico, que fue el hibridoma, en 1970. ¿En qué consiste esto? En que ellos vieron que las células de mieloma, que como sabemos es una neoplasia proliferativa de células plasmáticas, vean que estas células plasmáticas que empezaban a proliferar generaban anticuerpos contra una especificidad única, llamados anticuerpos monoclonales, por ser de un solo clon que iba proliferando. Entonces ellos dijeron, si esto pues causa daño, creemos que podemos utilizarlo para el bien, haciendo una fusión de estas células para generar anticuerpos contra especificidades que nosotros queramos, y de ahí nació lo que era el hibridoma, que era en ratones que estaban previamente inmunizados contra cierto antígeno específico, le fusionaban también células de mieloma, y de esa función, las células fusionadas se le llamaban hibridomas, y las empezaban a estudiar cada una de ellas para ver cuál tenía la especificidad pues, mayor contra el antígeno que ellos quisieran, y esa clona la empezaban como a cultivar para que empezara a proliferar y de ahí sacar anticuerpos monoclonales. Esto lo llevó a ganar un premio Nobel en 1984, y que de a partir de ahí fuera la base para que se empezaran a desarrollar los anticuerpos monoclonales como fármacos, ya que de aquí vemos que desde el descubrimiento de Kohler y Milce, pues empezaron a haber muchos estudios, muchos, de diferentes anticuerpos monoclonales que según su clasificación, que veremos más adelante, anticuerpos murinos, anticuerpos quiméricos, anticuerpos humanizados y pues el total de los anticuerpos monoclonales. Y estos se empezaron a hacer para muchos fines, y pues también para terapéutica, para muchas patologías, y enfocándonos específicamente en patologías reumáticas, vemos cómo pues la evolución del tratamiento de la enfermedad reumática también ha evolucionado pues desde lo no biológico, y ya por aquí por 1970 de que se creó lo del hibridoma, ya fue pues prácticamente década y media después que se empezaron a desarrollar los primeros biológicos dirigidos específicamente contra enfermedades reumáticas, que a decir verdad, estos biológicos como el etanercept y el infliximab inicialmente se empezaron a probar en patología gastrointestinal, en colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn, y posteriormente ya pasaron a artritis reumatoide, siendo el primer biológico aprobado para esto el etanercept en 1997, posteriormente infliximab, anakinra, adalimumab, abatacept, rituximab, certolizumab, golimumab y canakinumab, tocilizumab, ustekinumab, secukinumab, y lo más reciente pues son las moléculas pequeñas, el tofacitinib un poco ya más antiguo y el baricitinib en el 2017. Entonces vemos cómo ha habido en la historia una evolución de estos anticuerpos monoclonales o estos fármacos biológicos. Bueno, ¿cómo vamos a clasificar los biológicos? Va a ser por dos maneras. Primero, por su composición. ¿Qué tipo de biológicos son? ¿A qué me refiero con esto? Pues están los anticuerpos monoclonales propiamente dichos, y existen también las proteínas de función o los receptores, que no son propiamente pues, anticuerpos completos o partes de los anticuerpos, sino más bien son receptores que están diseñados ya sea como antagonistas de receptores, como el anakinra, o para hacer como un receptor señuelo, como el etanercept. Y por la otra forma de clasificar los biológicos es por su blanco terapéutico, que puse en este blanco terapéutico únicamente los que utilizamos en reumatología,
como es el blanco TNF, que es de los que vamos a hablar ampliamente más adelante, la antiinterleucina 6, que sería el tocilizumab, la antiinterleucina 1, que sería el anakinra o el rilonacept, el anti-CD20, que es el rituximab, lo de antimolécula estimuladora, que es el abatacept, el anti-C5, que es el oculizumab, el anti-BLyS-BAF, que es el belimumab, y el anti-RANK ligando, que también es utilizado en algunas partes de reumatología para la osteoporosis, que es el denosumab. Para la nomenclatura, ¿cómo se nombra un anticuerpo que se está sacando al mercado? ¿Cómo lo van a nombrar quien lo hace? Primero, tenemos que se basan en las recomendaciones o en los lineamientos del International Non-Proprietary Name, que pues publica pues la lista de cómo son los sufijos, prefijos, infijos para nombrar a los fármacos. Primero, para los anticuerpos monoclonales, pues vamos a tener que la primera sílaba o el prefijo va a ser el que le va a dar como su distinción, porque en teoría va a ser aleatorio y va a ser pues, lo que la va a distinguir de cualquier otro, como ADA, de Adalimumab, RI, de Rituximab, o INF, de Infliximab, etcétera, etcétera. Luego tenemos el infijo del blanco, ¿qué quiere decir? Que va a ser la siguiente sílaba que va a estar dada por a qué blanco se une o cuál es el blanco de dicha molécula. Que por ejemplo, en el caso del I, de Infliximab, de Adalimumab, son moléculas inmunomoduladoras, a diferencia por ejemplo del Rituximab, que es el infijo 2, que son moléculas contra tumores, como veremos más adelante. Luego tenemos el infijo fuente, que es de aquí de donde hacemos mucha la distinción, o que de hecho es bastante preguntable en exámenes, o que pues es importante saber que es el infijo que nos dice qué tipo de anticuerpo es, si es un anticuerpo humanizado, si es un anticuerpo humano, si es un anticuerpo quimérico, si es un anticuerpo murino, etcétera, etcétera. Es importante decir que en la lista de esta IN, que se publicó en 2017, que fue la consulta número 64 de se eliminó este infijo. Ya se dice que a partir de lo que salga de 2017, lo que no se tiene que nombrar únicamente con el prefijo, el infijo blanco y por último el sufijo MAP, que quiere decir que es un anticuerpo. Entonces tenemos aquí por ejemplo la primera lista de los nombres propuestos, en donde teníamos el prefijo aleatorio, el infijo que era pues, según lo dirigido, por ejemplo Li, que les decía es inmunomodulador, tú es misceláneo, pero es misceláneo de tumor, porque son diferentes tipos de tumor. Y en cuanto al otro infijo, es en caso de sí, es que es quimérico, como el rituximab, como el infliximab, SUG es humanizado, que es como el tocilizumab, y U es de humano, como el de la adalimumab o el golimumab. Y por último tenemos pues el sufijo MAP. Entonces esta es la lista que está actualizada de la 112 a la 117, donde ya vemos que el TU es de tumor y el I sigue siendo inmunomodulador y continuaba estando el infijo de la fuente. Pero tenemos que hasta el 2017 ya dijeron que es únicamente el prefijo aleatorio, el infijo que es pues por el blanco, como el T o TU del tumor, o el I de inmunomodulador y el sufijo de MAP. Bueno, para los receptores es un poco más fácil. Es el prefijo aleatorio como ETA de Natanercept, ABA de Abatacept, A de Anakinra. Bueno, de hecho Anakinra no es un receptor, entonces no tienen, olviden esta parte. El infijo del blanco terapéutico, que por ejemplo NA es de interleucina 1, como el rilonacept, NER es del factor de necrosis tumoral, como el etanercept, y TA es de molécula coestimuladora, como el abatacept, y por último el sufijo cept, que es el receptor. Otras nomenclaturas es el sufijo KINRA, que nos habla de un antagonista de interleucinas, como el anakinra, que es A, su prefijo aleatorio, NA del
Infijo, que es de interleucina 1, y Kinra, de que es un antagonista del receptor de esa interleucina. El sufijo TNIP, que es un inhibidor de sinapsas, como el tofacitinib y el baricitinib. Y el sufijo PEGOL, que quiere decir que contiene un dominio de polietilenglicol, por lo que se considera vigilado, y como veremos más adelante, esto tiene ciertas funciones biológicas dentro de su farmacocinética, por ejemplo en el certolizumab PEGOL. Bueno, ya hablando completamente de anti-TNF, vamos a ver que estos también tienen su propia clasificación, y que esta vez basada en lo que veíamos previamente, en el tipo de anticuerpo o de molécula de que se trata. Y tenemos 5 anti-TNF aprobados actualmente, que es el infliximab, que como veamos el infijo G, que es quimérico, el adalimumab y el golimumab, que es mu de humano, el certolizumab, que es su de humanizado, y el etanercept, que al tener un sufijo cept es un receptor, ¿sí? Son nuestros 5 anticuerpos monoclonal, anti-TNF aprobados. Para hablar de la farmacodinámica de los anti-TNF o de su mecanismo de acción, primero tenemos que entender pues cuál es la función del TNF en las enfermedades reumáticas, ya que al conocerla pues vamos a saber que los anti-TNF básicamente van a bloquear el TNF y van a evitar estas funciones biológicas. Entonces el TNF tenemos que saber que existen pues tres subtipos, digamos. El TNF-alfa transmembranario, que es este que vemos aquí, que como su nombre lo indica está unido a membrana, que al ser escindido por una enzima convertidora de anti-TNF, lo rompe y lo vuelve en una molécula de TNF soluble, y cualquiera de estos dos tipos puede unirse a su receptor también en membrana, que tenemos dos tipos de receptores, el TNF-R1 y el TNF-R2, que se unen con diferente avidez, con diferente potencia, generando diferentes funciones biológicas, siendo las principales pues la activación de vías de señalización proinflamatorias como el NF-κB, la JNK, la 38, etcétera, etcétera. Y estas funciones biológicas, ¿cuáles son? Pues promueven la diferenciación de monocitos, la proliferación de células B, la maduración de las células mieloides, la expresión de moléculas de adhesión para la migración de los leucocitos, la síntesis de interleucina 1, interleucina 6 y factor estimulante de colonias de granulocitos monocitos, el RANTES, el interleucina 8, la metaloproteinasa de matriz 1, la activación celular, inhiben las células T reguladoras, promueven la expresión de RANK ligando y inducen la apoptosis y tienen la caquexia. Esto es importante porque el TNF es considerado también, o es llamado también caquexina, y uno de sus efectos, no como tal adversos pero que pudiéramos esperar al utilizar un anti-TNF, es la ganancia de peso. Y es por eso que también en muchos pacientes que están con sobrepeso, no es tanta la función de los anti-TNF, o se ha visto en algunos estudios que no funcionan tan bien, ya que los niveles de TNF realmente no son tan altos y pues no hay nada que inhibir. Entonces, las funciones, entendiendo las funciones biológicas del TNF, pues en la farmacodinámica de los anti-TNF es bloquear estas funciones biológicas, dando los efectos benéficos en las diferentes patologías reumáticas. Bueno, hablando ya de los diferentes anti-TNF que están aprobados actualmente, vamos a empezar con el infliximab, con su farmacocinética. Como ya veíamos, es un anticuerpo monoclonal quimérico, que quiere decir que tiene células murinas de mieloma, células de ratón, y el 70% es humano. Su vida media es de 8 a 9.5 días, su inicio de acción es de 3 a 7 días, y su dosis va a depender de la patología en la que la estemos utilizando, ya que por ejemplo para espondiloartropatía se va a necesitar una dosis mayor, que es de 5 miligramos por kilo, iniciando con una dosis de inducción a las 0, 2 y 6 semanas, y posteriormente dosis de mantenimiento cada 6 a 8 semanas. En artritis reumatoide la posología va a ser bastante parecida, pero la dosis es la que cambia, es menor, es de 3 miligramos por kilogramo a las 0, 2 y 6 semanas, y posteriormente cada 8 semanas. El infliximab, pues su presentación o su nombre comercial es el Remicade, viene en polvo para reconstituir, ya que es en forma intravenosa de 100 miligramos,
y pues se tiene que diluir en solución salina de 250 mililitros de solución salina y se tiene que infundir en un tiempo no menor a 2 horas. Además de que requiere una premedicación con esteroide y con antihistamínico. Esto porque, como veremos más adelante, uno de sus principales efectos adversos es la reacción a la infusión. No requiere ningún tipo de ajuste de dosis para enfermos renales o hepáticos. Pasando a adalimumab, es un anticuerpo monoclonal humano. Se distribuye principalmente en el compartimento vascular y de ahí pasa al líquido sinovial llevando a una concentración de 31 a 95%, por lo que pues tiene una buena concentración, una buena acción en articulaciones, y también alcanza unos niveles altos en placas de psoriasis, y es por eso que digo, no es nuestro uso, pero pues sí en artritis psoriásica, pero principalmente en psoriasis se ha visto que mejora las placas de psoriasis. Alcanza un pico máximo sérico en 5.6 más menos 2.33 días y su vida media es entre 10 a 13.6 días, siendo la dosis 40 miligramos cada 2 semanas. Esta para las patologías reumáticas, ya que para patologías no reumáticas muchas veces se utilizan dosis mayores, pero en patologías reumáticas, espondilitis, artritis psoriásica y artritis reumatoide son 40 miligramos cada 2 semanas. La vía de administración es subcutánea, de su nombre comercial es Humira, también Angevita y Silteso. Viene una pluma ya precargada, que puede ser de 10, de 20 o de 40 o de 80 miligramos, dependiendo de la dosis que queramos alcanzar. El etanercept, pues como su nombre lo indica, es un receptor. Por lo tanto, esta es una proteína dimérica de función porque va a estar compuesta por dos cadenas idénticas monoméricas recombinantes del receptor humano TNF-R2. Entonces, aquí va a ser el receptor del TNF, van a estar unidos al dominio del fragmento FC de la IgG1 humana. Este se va a unir con alta afinidad a las tres formas de la TNF, la transmembranaria, la soluble y la linfotoxina alfa. Su inicio de acción va a ser entre 2 a las 3 semanas, teniendo un máximo efecto en 3 meses y una vida media de eliminación de 3 a 5 días. La vía de administración va a ser subcutánea con nombre comercial Enbrel, el principal nombre comercial, viniendo en empaques ya prellenados, en jeringas prellenadas de 25 a 50 miligramos, ya que como vemos la dosis es de 50 miligramos una vez a la semana o de 25 miligramos 2 veces a la semana. Una vez más, esto para patologías reumáticas, ya que para otro tipo de patología se utilizan dosis más altas. Pasando al golimumab, es el anticuerpo monoclonal humano tipo IgG1. Alcanza su pico máximo en 2 a 6 días, con una vida media de 2 semanas y puede alcanzar concentraciones estables en 12 semanas, aunque se ha visto que con el uso de metotrexate se pueden alcanzar concentraciones estables hasta antes, pues a las 4 semanas. La dosis es de 50 miligramos subcutáneos cada 4 semanas, o también existe la presentación intravenosa que es de 2 miligramos por kilogramo, con una dosis de inicio a las 0 y 4 semanas y posteriormente cada 8 semanas con o sin metotrexate. La que existe actualmente, bueno, aunque pues hay problemas para conseguirla aquí en el IMSS, en teoría sí hay, es la subcutánea. Entonces la presentación, como ya veíamos, es subcutáneo o intravenoso, el nombre comercial es Simponi y viene ya sea como solución intravenosa para infusión o como una jeringa prellenada de 50 miligramos para ya tener la dosis completa. Y por último tenemos el certolizumab pegol, que es un anticuerpo monoclonal humanizado porque contiene el fragmento Fab, que es la cadena pesada, tanto constante como variable, con la cadena variable ligera, que es recombinante, y este va a estar fusionado, como veíamos previamente, un fragmento de polietilenglicol. ¿Esto de qué nos va a servir? Pues que esta pegilación va a ayudar a que va a disminuir el aclaramiento del anticuerpo, por lo que va a durar más tiempo en los sitios en los que lo queremos, en los sitios inflamatorios. Y pues como su, por así decirlo, ventaja o diferencia con los previamente expuestos, es que pues al ser únicamente el fragmento FAP o la fracción de unión a antígeno, no incluye la fracción cristalizable, por lo cual no va a generar ninguna de las acciones que tiene esta fracción, como es la unión a complemento o la activación del complemento, o también pues esto le va a impedir el atravesar la barrera hematoplacentaria,
y por lo tanto, como veíamos en clases previas, es el considerado más seguro en el embarazo. Este medicamento va a alcanzar su pico sérico en la semana 5 y su pico plasmático en las 54 y 171 horas post inyección, con una vida media de 14 días. Va a venir en forma subcutánea, aunque también existe intravenosa, en jeringa prellenada o solución pues, para inyectar de 200 miligramos, y la dosis va a ser una dosis inicial de 400 miligramos, luego a la semana 0, a la semana 2 y a la semana 4, y posteriormente puede ser 200 miligramos cada 2 semanas o 400 miligramos cada 4 semanas. Entonces esto es hablando de la farmacocinética de los diferentes anti-TNF aprobados. Ahora pasando a los efectos secundarios, estos son los principales efectos que tienen los diferentes anti-TNF. Ahorita vamos a ahondar en cada uno de ellos y hablar pues cuál tiene más, cuál tiene menos. Para ya empezar a hacer como la diferenciación para ver en qué pacientes pueden beneficiarse de cierto anti-TNF y qué pacientes de otro anti-TNF. Entonces los efectos incluyen las reacciones en sitios de inyección o a la infusión, las infecciones que se pueden dividir en serias oportunistas, las neoplasias, los síndromes de lupus-like o cualquier fenómeno autoinmune que veremos más adelante, los trastornos desmielinizantes, anomalías hematológicas, la insuficiencia cardíaca y la hepatotoxicidad. Aquí tenemos una tabla de las alertas liberadas por la FDA de los diferentes inhibidores del TNF, que incluye la mayoría de los efectos adversos que veíamos previamente y que fueron lanzadas post-marketing o posterior a que ya se había probado el biológico. Empezando con las reacciones a la infusión, tenemos pues que depende de si el biológico es subcutáneo o intravenoso. Empezando con el intravenoso, que es el infliximab, pues vemos que hasta 6% de los pacientes pueden presentar reacciones de leves a moderadas. Estas pueden incluir cefalea, náuseas, reacciones dérmicas o incluso reacciones sistémicas un poco más raras, y es por eso que se recomienda la premedicación con esteroide y con antihistamínico. Algunos incluso pueden agregar paracetamol. Pasando a la subcutánea, tenemos que todos los biológicos sí se han relacionado hasta cierta medida con reacciones a la inyección, pero vemos que por ejemplo el golimumab, el certolizumab pegol en este estudio tenía 6.5% de reacciones a la inyección, siendo igual a placebo, mientras que el etanercept, el adalimumab y el golimumab sí eran superiores al placebo, y siendo el adalimumab el que presentó mayores reacciones al sitio de inyección. Esta reacción podía ser con eritema o con urticaria o con un enduramiento de la piel. Es limitada, normalmente dura 7 días y es más frecuente que se presente en las primeras 4 o 8 semanas del tratamiento. Pasando a infecciones serias, esto ya lo veíamos en clases previas, en la clase que se dedicó únicamente a infecciones, que pues esto ya es bien sabido que los anti-TNF se relacionan con infecciones serias. Aumentan el riesgo de la infección, que si bien ya en patologías como artritis reumatoide veíamos que ya existe un aumento del riesgo de la infección, el uso del anti-TNF aumenta aún más ese riesgo de infección seria. Sobre todo en este estudio se encontró que fue en los primeros 6 meses de su uso y que fue para todos los TNF estudiados, aunque aquí únicamente tenía etanercept, infliximab y adalimumab, y ya veíamos previamente en la clase del martes con el doctor Abud, que ahí había como un poco de controversia de que si el certolizumab también generaba un gran número de infecciones, pero pues que estos datos eran tomarlos con cautela. Lo que sí es que todos generan aumento del riesgo de infecciones serias. Otro tipo de infecciones que también generan pues, todos los anti-TNF son las oportunistas, y siendo la de mayor importancia por la prevalencia en nuestro medio, la tuberculosis. Entonces vemos que en este estudio tomaron estos 4 anti-TNF y vieron que todos aumentan el riesgo de tuberculosis, pero el que menos, y ya lo mencionaba el doctor Abut en su clase, el que menos genera tuberculosis es el etanercept. Y otras infecciones oportunistas que también ya se tocaron en la clase del doctor Abut fue el herpes zóster, que sí también aumentan el riesgo de herpes zóster, o las infecciones fúngicas. Pasando a las neoplasias, esto también lo vimos en la clase de neoplasias y también lo tocó el doctor Abut en su clase, en que previamente sí se pensaba que el uso de las anti-TNF aumentaba el riesgo de ciertos tipos de cánceres. Y pues primero veíamos que sin anti-TNF en ciertas patologías como la artritis reumatoide ya hay un aumento del riesgo de ciertos cánceres, cáncer de pulmón,
linfoma, etcétera. Y ya en estudios más recientes, que en esta corte, por ejemplo, sueca, que ya les había presentado en clases previas, se vio que ningún biológico aumentaba ningún tipo de cáncer, ni las neoplasias sólidas, ni las neoplasias hematológicas. No existió ninguna diferencia significativa en ningún tipo de cáncer con el uso del anti-TNF comparado con el uso de fármacos sintéticos convencionales. Posteriormente tenemos las reacciones autoinmunes, que más o menos las mencionó el doctor Abut en su clase del martes, que se ha visto en las cortes que hasta el 50%, del 10 al 50% de los pacientes con anti-TNF tienen anticuerpos antinucleares, y esto puede ser por un fenómeno autoinmune generado por los anti-TNF, pero también habría que tomar en cuenta que cierto número, cierto porcentaje de población con artritis reumatoide, que es una de las patologías para las que se utiliza el anti-TNF, ya de por sí tienen los anticuerpos antinucleares positivos y el anti-RO positivo. Pero algo que diferencia o que pues sí llama la atención con los anti-TNF es que generan también reacciones autoinmunes que generan anti-DNA hasta en el 5 al 10% de los pacientes, y usualmente va a ser únicamente de un isotipo, como lo comentaba el doctor Abu también, que es únicamente IgM, ya que cuando los generaban de diferentes isotipos había más posibilidad o mayor el riesgo de que generaran un síndrome de lupus-like o de lupus inducido por fármaco, que se ha reportado en pacientes con uso de anti-TNF entre el 0.2 al 0.4%, e incluso hay una entidad o ya empiezan a llamar a esta entidad como lupus inducido por anti-TNF, como algo aparte o como un subtipo de lupus inducido por fármaco, porque como vemos en estos diferentes estudios, en esta revisión de estudios de pacientes con lupus inducido por anti-TNF, veían que tenían ciertas diferencias con los de lupus inducido por fármaco. Por ejemplo, los lupus inducidos por fármaco se caracterizan por tener anticuerpos antinucleares que suelen ser antihistonas, a diferencia de los de anti-TNF, que pueden generar, como ya veíamos previamente, el anti-DNA, e incluso en el estudio de Ramos Casal del 2007 se encontró que algunos presentaban anti-SMIT, algunos anti-RO, algunos anti-RNP, entonces ahí también está un poco raro. Y algo que también los diferenciaba eran las manifestaciones. Las manifestaciones normalmente del lupus inducido por fármacos son manifestaciones leves, manifestaciones cutáneas, fotosensibilidad, etc. Y vieron que en el lupus inducido por anti-TNF presentaban más manifestaciones, pues un poco, si no tan graves, sí diferentes, como las hematológicas. Entonces ya se empieza a hablar de esta entidad como aparte, pero pues haría falta más estudios para ver si realmente existe esta diferenciación de estas dos entidades. Pasando a los trastornos desmielinizantes, sí está reportado que los anti-TNF pueden generar desmielinización, y que esto no nos lleve como a la mal creencia o la creencia errónea que nos comentaba también el doctor Abut en su clase, de que generan que los pacientes que usan anti-TNF tengan una mayor incidencia de esclerosis múltiple. No, sí existe como efecto adverso la desmielinización, pero de hecho se ha visto un efecto protector en esclerosis múltiple, que es como paradójico, porque en algunos pues, tiene este efecto protector y en algunos tiene este efecto adverso, y se ha reportado tanto desmielinización en el sistema nervioso central, generando esclerosis múltiple, neuritis óptica y mielitis transversa aguda, como el sistema nervioso periférico, generando síndrome de Guillain-Barré, Miller-Fisher, polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, mononeuritis múltiple, polineuropatía sensoria motora axonal, o incluso una neuropatía motora multifocal con bloqueo de conducción. Esos son los que han sido reportados. Los mecanismos aún son teorías de por qué se da esto, de si es porque no pasan la barrera hematoencefálica, de si es porque generan un fenómeno epinmune, etcétera, etcétera. Hay bastantes teorías, pero pues lo importante es que es un efecto adverso, pues afortunadamente pues muy raro. Otros efectos adversos, tenemos la insuficiencia cardíaca, en donde se empezó a ver en estudios, principalmente en infliximab, que generaba un empeoramiento de la insuficiencia cardíaca por tener efectos inotrópicos negativos sobre el miocardio, generando una disfunción de miocitis. Y esto llevó pues a la creencia y a
a decir pues que el infliximab causa insuficiencia cardíaca. Ya en estudios más recientes se ha visto que no se ha podido reproducir estos resultados tan fielmente, pero aún así no se recomienda el uso de infliximab en insuficiencia cardíaca, y tampoco de muchos otros biológicos. La toxicidad hematológica se ha visto que pueden generar anemia y neutropenia, esto sobre todo con el uso concomitante con otro tipo de fármacos que también generan neutropenia, como el metotrexato, y esto sobre todo en las primeras 4 semanas de su uso. Y otro efecto adverso raro es la toxicidad hepática, que puede generar hepatitis, ictericia, falla hepática aguda y colestasis, siendo su periodo de inicio desde las 2 semanas de inicio del fármaco hasta mayor a 1 año, esto siendo un efecto básicamente idiosincrático, y en caso de que este genere, hay que descontinuar el fármaco. En cuanto al embarazo, pues sabemos, o ya lo veíamos también en la clase de embarazo, que son pues, fármacos que son considerados la mayoría categoría B del embarazo, son considerados en teoría seguros, pero esto pues dependiendo del periodo del embarazo, ya que en los fármacos que son basados en IgG y que no tienen vigilación, a la hora de que haya un paso transplacentario de los anticuerpos IgG, que es fisiológico a las 16 a 18 semanas, pues va a haber paso también de estos fármacos, por lo cual pues se tienen que descontinuar antes de estas semanas. Y pues teniendo la pegilación del certolizumab pegol, pues menores índices de transferencia, por esto que ya hablábamos previamente de que no tiene un fragmento cristalizable o una fracción FC. Entonces las recomendaciones que se dan es que el infliximab se suspenda a las 16 semanas de gestación, también el etanercept y el adalimumab. El golimumab realmente hay poca evidencia en el embarazo y hay que considerar siempre el riesgo-beneficio. Si realmente la paciente, pues, como veíamos en la clase de embarazo, ya está controlada únicamente con puro paracetamol o requiere una dosis muy baja de esteroides o tiene la sulfasalacina, que también es segura en el embarazo, pues no habría por qué estar utilizando pues, biológicos si no hay ese beneficio. Y en caso de utilizarlos, algo importante a considerar y decirle a la madre es que al recién nacido no se le deben de aplicar vacunas de virus vivos atenuados durante los primeros 7 meses de vida. ¿Qué vigilancia vamos a llevar con los anti-TNF? Pues como veíamos previamente, uno de sus principales efectos es el aumento del riesgo de tuberculosis, por lo que en lo que se hace más énfasis es en hacer un tamizaje de tuberculosis previo al inicio del fármaco. Antes del fármaco, esto tomado de las guías de la ACR para manejo de la artritis reumatoide, hay que hacer una prueba de tamizaje, ya sea PPD o un análisis de interferón. Ya también en la clase del doctor Abud se habló de cuál es la diferencia entre uno y otro, cuando se recomienda uno y cuando otro. Dependiendo de si este resulta positivo, habría que hacer una radiografía de tórax, y si esta resulta positiva, hacer un bar seriado, para en caso de resultar positivo, pues sería una tuberculosis activa. En caso de resultar negativa, ya sea el bar o la radiografía de tórax, se considera una tuberculosis latente, y dependiendo de cómo lo cataloguemos, es lo que le vamos a hacer al paciente. Si es una tuberculosis latente, únicamente se le tiene que dar, pues sí, el tratamiento depende de lo que diga el infectólogo, pero únicamente tenemos que esperar 1 mes para iniciar el biológico, o mínimo 1 mes para poder iniciar el biológico, a diferencia de la tuberculosis activa, en donde se recomienda que se complete todo el tratamiento antifímico por los 6, 9 o 12 meses, dependiendo del tipo de tuberculosis que tenga, antes de iniciar el tratamiento biológico. Y dependiendo del riesgo del paciente, algunas guías o alguna literatura pues continúan diciendo que se repitan estos test anualmente si existen factores de riesgo. En cuanto a la serología, aunque en la práctica de aquí del hospital se pide serología VIH, hepatitis B y hepatitis C, en la literatura en lo que se comenta es que existe un mayor riesgo de reactivación de hepatitis B, por lo que esta es la que hay que hacer mayor énfasis de solicitar antes de dar el biológico, para en caso de que tenga positividad y queramos arriesgarnos, pues poder dar terapia antiviral también. En cuanto ya a la vigilancia posterior al inicio del biológico, realmente pues no existe un esquema establecido. La mayoría de la literatura recomienda pues únicamente pedir una biometría hemática por el riesgo tanto de efectos hematológicos de neutropenia o de anemia, como por el riesgo de infección, de que haya un aumento de los leucocitos. Pero pues esta es una prueba que se le pide de por sí a una vigilancia a una paciente con artritis reumatoide o con algún otro tipo de patología reumática en forma regular, y también hacer una vigilancia clínica regular en cada visita,
pues estar viendo si existen datos de alguno de los efectos adversos ya hablados previamente, infecciones, desmielinización, autoinmunidad o neoplasias. Las interacciones farmacológicas que presentan los anti-TNF pues, son con las vacunas ya sea de virus vivos inactivados, de virus inactivados, ya que se ha visto que pueden disminuir su efectividad, por lo que se recomienda que estas vacunas se administren previo al inicio de la terapia o 2 semanas después de haberla suspendido. La vacuna de virus vivos inactivados, que esta pues aumenta el riesgo de infecciones, por lo que no se recomienda utilizarla junto con el tratamiento y se recomienda que si se va a inmunizar sea 3 meses antes o 3 meses después del tratamiento. Con otras terapias biológicas u otros inmunosupresores, pues su interacción obviamente es un aumento del efecto inmunosupresor o con aumento del riesgo de infecciones, y con algunos fármacos específicos como la azathioprina y la leflunomida, pues aumenta el riesgo de toxicidad hematológica, como veíamos previamente, de anemia o de neutropenia. Hablando específicamente de la adalimumab, se ha reportado que disminuye la concentración sérica de los derivados de teofilina y de warfarina, por lo que hay que tomarlo en cuenta en pacientes que estén tomando anticoagulación crónica, y que en conjunto con la azatioprina se ha visto un aumento del riesgo de neoplasias. Las contraindicaciones, pues las que manejaba este artículo, hablaba del etanercept y del resto de los anti-TNF. Para todos los anti-TNF, obviamente para cualquier fármaco, una de las contraindicaciones es que el paciente sea alérgico a la sustancia activa o a sus excipientes, ya que nos puede generar una reacción de hipersensibilidad, puede llegar a anafilaxia o un choque anafiláctico. Otras contraindicaciones es el sepsis o riesgo de sepsis y las infecciones activas, incluyendo las localizadas y crónicas. Y para, por ejemplo, el infliximab, que ya hablábamos previamente, pues que haya tenido una reacción de la infección o que tenga falla cardíaca, porque pues, hay riesgo de un empeoramiento. Y pues la tuberculosis u otras infecciones serias pues son contraindicaciones absolutas de los biológicos en general o de los anti-TNF. Bueno, y hablando de los usos clínicos o las indicaciones, ¿para qué vamos a utilizar los anti-TNF en reumatología? Tenemos las indicaciones, que existen indicaciones aprobadas por la FDA, que es la agencia regulatoria en Estados Unidos, y que de estas pues algunas son reumáticas, otras no son reumáticas. Tenemos la artritis reumatoide temprana, la artritis juvenil poliarticular, la artritis psoriásica, espondilitis anquilosante, que son las patologías reumáticas para las cuales se pueden utilizar anti-TNF aprobadas por la FDA. Aquí vemos cuáles anti-TNF están aprobadas para cada una de estas patologías, y también patologías no reumáticas como dermatológicas, psoriasis o gastrointestinales. ¿En qué se basan estas recomendaciones, en esta aprobación de las guías? Pues en estudios que son muchos estudios. Si yo me pudiera hablar de cada uno de los estudios pivote, de cada uno de los fármacos de los anti-TNF, pues nos llevaríamos aquí las horas en la clase, por lo cual únicamente pongo estos cuadros que vienen en el Hochberg, que hablan de los diferentes estudios pivote de los diferentes anti-TNF, en donde pues hay que conocer que existen y que pues en cada uno se demostró que había un efecto benéfico en la patología estudiada. En este caso sería artritis reumatoide, donde tenemos en adalimumab estos 4 estudios, en etanercept estos 5, en infliximab estos 2, en certolizumab no venía como tal un cuadro, pero son estos 2 estudios, y en golimumab estos 3 estudios que son en diferentes tipos de pacientes de artritis reumatoide. Entonces, pues en todo se demostró beneficio, por eso es que ya está aprobado y más bien pues, me gustaría mostrarle un estudio en donde se conjunte todo, en donde por ejemplo tenemos este estudio que es un metaanálisis que toma en cuenta pues varios estudios incluyendo los que les presenté previamente, para ver si existía realmente una mejoría con los anti-TNF, tomando en cuenta el ACR20 o la respuesta de ACR20, ACR50, mejoría del 20%, mejoría del 50%, o incluso el ACR70, que aquí ya no lo puse por cuestiones de espacio, pero en todo sí se vio un efecto benéfico en el riesgo, en el radio del riesgo de generar una mejoría con un intervalo de confianza que no tocaba la unidad, por lo cual era significativo. Y por lo tanto, pues los anti-TNF sí funcionan y sí están indicados en artritis reumatoide. Hablando de otro tipo de patología reumática, también tenemos la espondilitis anquilosante o la espondiloartropatía no radiográfica, que igual que con la artritis reumatoide me quiero concentrar más bien en un estudio que pues, nos conjunta los diferentes anti-TNF. Este es un metaanálisis de 20 estudios en donde se vio si existían beneficios en estas dos patologías, que como veremos ya en el módulo de espondiloartropatías, pues cuando se considera una y cuando otra.
en espondilitis anquilosante y en espondiloartropatía no radiográfica, y se vio que sí existía una mejoría significativa en todos los parámetros que ellos midieron, que fue el BASDAI, que es el índice de actividad, el PASI, que es el índice de funcionalidad, y el ASAS 40, pues, que es una mejoría de 40%, con una diferencia estadísticamente significativa, pues, para todos los biológicos, por lo cual también los anti-TNF se utilizan en espondiloartropatía. Y en artritis psoriásica tenemos esta revisión de estudios, en donde, al igual que en la primera diapositiva de artritis reumatoide les presentaba los estudios pivote, aquí también para los diferentes biológicos existen diferentes estudios pivote en los que están basadas las recomendaciones de que sí se utilizan. En todos sí se vio que había una diferencia significativa, y vemos aquí en esta revisión sistemática también de diferentes fármacos utilizados en psoriasis, para ver si había lograr una CR20, y en todos los anti-TNF, si ustedes se fijan, etanercept, certolizumab pegol, en sus diferentes posologías, 200 miligramos, 200 miligramos, golimumab, infliximab y adalimumab, entonces sí se vio que existía una mejoría, y de hecho aquí incluso se incluyen otro tipo de biológicos como los secukinumab, ustekinumab, incluye también los fármacos convencionales sintéticos, y pues se vio que en los anti-TNF existe una mejoría, que son los que nos queremos pues dirigir. Entonces también los anti-TNF están indicados en la artritis psoriásica porque hay bastantes estudios que evidencian su efectividad. Pasando a otro lado, existen otros usos de anti-TNF que no están aprobados por la FDA, pero que aún así se utilizan en diversas patologías, pero este uso es el famoso uso off-label, que es el no aprobado, pero que de todos modos sí se utiliza, e incluso algunas guías pueden recomendarlas en cierta manera. Y aquí vemos pues que son diferentes las patologías, diferentes los anti-TNF utilizados, y el tipo de prueba, el tipo de evidencia en la que se pudiera sustentar su uso. Una de las principales patologías que al menos aquí en la práctica que hemos tenido he visto que se utiliza es en la enfermedad de Behçet, en donde vemos pues que sí existe evidencia, sobre todo en reportes de caso, pero vemos que sí existe también estudios en otras patologías reumáticas como el lupus, la dermatomiositis, la polimialgia reumática, la granulomatosis, el síndrome de Sjögren, etcétera, etcétera, y también otros de los usos bastante pues ya extendido, que sigue siendo off-label y que de hecho no es reumático, pero que muchas veces nos va a tocar, es en la uveitis, ya sea HLA-B27 positivo o la uveitis idiopática o el síndrome de Burko-Yagnari-Arada, que pues que lo vamos a ver frecuentemente, que nos mandan los oftalmos. Digo, ahorita con la contingencia realmente no hay, no existe esto, o bueno, no están mandando esto, pero pues para que los tengamos en cuenta que sí se utiliza, pero que no es un uso reumático. Bueno, como conclusión, pues los fármacos biológicos han venido a revolucionar el tratamiento de diferentes enfermedades reumáticas, dando una gran mejoría en enfermedades que previamente no presentaban esta mejoría o tenían, por ejemplo, una mejoría menor en la era prebiológico. De estos, los anti-TNF son los más ampliamente utilizados y son principalmente utilizados para patologías articulares como la artritis reumatoide y las espondiloartropatías. Y pues como todo fármaco no va a ser inocuo, por lo que es importante conocer qué efectos adversos tiene para que se los digamos al paciente que existen estos riesgos a la hora de utilizar estos fármacos, porque pues, también los pacientes empiezan a leer en internet o empiezan a escuchar y ya creen que los biológicos son la panacea y que todo el mundo necesita recibir biológicos, y pues tienen que estar conscientes que existen efectos adversos, y nosotros tenemos que estar conscientes que existen efectos adversos para reconocerlos cuando se den. Y de estos efectos adversos, uno en lo que quiero puntualizar es en la autoinmunidad, en que hasta el 50% de pacientes con uso de anti-TNF van a presentar anticuerpo antinuclear positivo, y no va a tener como tal una relevancia clínica si no existen unas manifestaciones clínicas que nos digan pues que tiene la relevancia. Si no, pues únicamente hay que dejarlo pasar, hay que decirle al paciente que es pues, completamente, pues, si no normal, pudiera ser esperado, un efecto adverso esperado y eso sería todo. Los invito pues a ver otras clases que están apareciendo actualmente en pantalla, o pues también si quieren ver las clases antes que todo, suscríbanse a mi canal y pues sigamos aprendiendo reumatología.
Cualquier duda, pues estoy a sus órdenes.